amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Talento Humano Accompany. El día de hoy me encuentro junto con mi amigo Aldo Hola, ¿qué tal? y estaremos hablando sobre estrés y ansiedad tanto en el trabajo como en la escuela. Así que Aldo, bienvenido y ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias. Es de las pocas veces en las que he hecho este tipo de contenido. Me da un poco de nervios, ¿sabes? La verdad, comenzar con esto es algo extraño hablarle un poco a la nada. Pero bueno, comenzando, el estrés y la ansiedad son dos situaciones diferentes, ¿sabes? En realidad, el estrés muchas veces lo hemos catalogado como una situación mala para las personas. ¿Sabes? Siempre que se habla de estrés está como esta connotación negativa. Normalmente escuchamos estrés y nos imaginamos luego que es esto de las taquicardias, la sudoración, ya sabes, hasta nos empieza a brincar el ojo y demás, lo asociamos mucho con el estrés. Sin embargo, estos son más que nada síntomas, son indicadores de ansiedad. ¿Qué es el estrés entonces? Pues hay una diferenciación que normalmente nosotros conocemos como eustrés y distrés, porque al final de cuentas el estrés es esta tensión, pero la tensión no te obliga siempre como a reaccionar de una manera negativa. Por ejemplo, tú en este momento tenías que producir el podcast, ¿no? Dependiendo de tu organización y demás, pues este estrés, esta tensión te obliga a que tú comiences a actuar, te lleva a un estado en el que te pone en movimiento. Si no estuviera como esa tensión de tener que hacer algo, pues no lo harías. Pero ahí es a donde vamos. Tenemos el eustrés y el distrés. Uno es positivo y otro no es propiamente negativo, sino que es cuando se nos empieza a salir de las manos. Ok, entonces podemos decir que el estrés, así como tú lo mencionas, es también como una herramienta que nos, no sé, como motiva a hacer las cosas. Claro, a final de cuentas, pues es una especie como de motor. Es un poco como, ¿cómo ejemplificarlo? Como las emociones, ¿sabes? O sea, hay emociones que se les da la connotación negativa, la connotación positiva, pero a final de cuentas todas las emociones tienen una función. El estrés igualmente tiene una función en nuestras vidas. Ponernos en movimiento nos invita también al desarrollo, justamente a salir de las zonas de comodidad. Entonces, a través del estrés vamos nosotros generando ciertas actividades, vamos enfrentando pues poco a poco la vida. Si todo el tiempo estuviéramos en un estado de falta de tensión en el que todo estuviera calmo, no tendrías necesidad de hacer ninguna otra actividad, no tendrías la necesidad de actuar ante cierta situación. Entonces, dependiendo de cómo lo estemos manejando, se va a convertir en un estrés, entre comillas, positivo, que sería el eustrés, o en caso de que lo estemos manejando, lo estemos gestionando de manera negativa, pues que nos esté desbordando la situación y en ese momento se convierta ya en un episodio como de ansiedad, estaríamos hablando de un distrés, que es cuando ya no lo puedo manejar, cuando me está causando cierta incomodidad, justamente porque la situación ha rebasado las capacidades, las herramientas con las que yo cuento para hacer frente a esa situación. Ok, interesante. Aquí tocas un tema como muy padre porque es como en qué momento como que esta energía que me da como este estrés para pues no sé, como activarme a hacer las cosas, se convierte en algo malo, en qué momento pues me empieza a afectar, en donde yo ya me empiezo a sentir mal. Ujú. Porque no sé, comúnmente escuchamos como es que me dio un ataque de ansiedad, ya no puedo seguir, etcétera, pero siento que a veces la gente como que no identifica como en sí que es un ataque de ansiedad o cuáles son los factores, solo como que identifican que se están sintiendo mal o que no están logrando o que no están pudiendo con lo que están haciendo. Ujú. Entonces, la pregunta es, digamos, de cuando ya llego a este punto en donde yo ya no puedo, ya como que no lo estoy filtrando bien, ¿cómo regreso a ese punto de partida? O sea, ¿cómo yo puedo como volver a relajarme o volver como a un punto de partida donde yo pueda seguir como trabajando de manera óptima? Ok, hablas de algo bien importante que fue justamente la relajación dentro de, justamente ya en la intervención que hacemos dentro de la ansiedad, pues muchas veces la ansiedad se puede, para empezar, manifestar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, estos miedos de repente que tenemos, que normalmente llamamos, por ejemplo, fobias, pues finalmente se tratan de ansiedad. Empiezas con tu taquicardia, una imposibilidad, ya no puedes continuar las acciones y demás. Entonces, eso ya es un episodio de ansiedad, quedas incapacitado en el momento. Entonces, por ejemplo, las fobias son un tipo de ansiedad. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a hablar en público y demás, pues les genera cierta ansiedad, ¿no? Que también es de alguna manera una fobia. ¿Cómo intervenimos entonces en estas situaciones? Eh, Desafortunadamente, ya en las terapias justamente que tienen que ver con la parte conductual, se analiza de qué manera es que se está reforzando, de qué manera se está perpetuando
esta conducta. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que tú le tienes miedo a los perros, ¿no? En algún momento tú no sabías que le tenías miedo a los perros. Tú vas caminando por la calle y de repente de un zaguán se suelta un perro, sale corriendo, te ladra, está a punto de morderte, sales corriendo, ¿no? Entonces ya la experiencia para ti ha sido una experiencia negativa. Y nosotros asociamos ciertos estímulos con ciertos lugares, ciertos olores. De ahí que, por ejemplo, a veces hueles, no sé, lavanda y dices, ay, me acuerdo de mi prima, de mi mejor amigo, me acuerdo de la casa de mis abuelitos, porque vamos haciendo ciertas asociaciones. Entonces, la siguiente vez que tú vayas a pasar por esa calle, la experiencia vuelve, los estímulos son similares, y entonces comienzas a hacer una asociación y dices, uy, ¿sabes qué? En esa calle hay un perro. ¿Qué vas a hacer entonces? Evitar entonces la situación que te causa conflicto. ¿Qué vas a hacer? Quizá rodear la calle, ¿no? Y puede que ya no vuelvas a pasar por esa calle. ¿De qué manera tú estás lidiando con la situación? Tú estás yéndote por otra calle. ¿Qué está pasando? Pues al final de cuentas no estás recibiendo esa parte negativa. No estás enfrentándote a esa situación que te va a provocar una situación de malestar. Entonces, cuando tú le esquivas, se les llaman conductas de escape. Tú escapas y te ayuda a reforzarte porque dices, como no pasé por esa calle, como pasé por esta otra calle, entonces no tuve la necesidad de sentirme mal. Si sigo haciendo esto, no voy a afrontar esa situación que me pone en estrés, que puede provocarme un ataque de ansiedad y demás. Entonces, si te das cuenta, empiezas tú mismo a reforzar. Si me voy por aquí, si me voy por aquí, si me voy por aquí, hasta que se vuelve un hábito y jamás vas a enfrentar ese miedo. Lo que hacemos justamente para atender a estas situaciones de ansiedad es confrontar a la persona con el estímulo negativo, con la situación que se está presentando, pero ahí es donde entra el papel del psicólogo y de la psicóloga. Lo hacemos de una manera mesurada, lo hacemos de una manera controlada, entonces te vamos acercando poco a poco al estímulo para que con la confrontación, nosotros le llamamos inoculación al estrés, cuando nosotros nos estemos acercando poco a poco hacia ese estímulo que nos está causando temor, que nos está provocando esta sudoración, que nos está provocando esta taquicardia, esta incapacidad de continuar, poco a poco vamos a ir enfrentando. Entonces, los psicólogos te vamos a decir, ¿puedes llegar hasta aquí? Regrésate. ¿Cómo te fue? Bien, ¿crees que podemos seguir adelante? No, déjame volver a intentarlo. Entonces, poco a poco se va. Es como si fuera una vacuna prácticamente. Por eso la parte de la inoculación. Tú recibes en menor dosis eso que te causa malestar y poco a poco vas desarrollando las herramientas. Oye, no me pasó nada. Oye, hay otras alternativas. Oye, ya que lo estoy teniendo enfrente, no es un monstruo. Quizá eventualmente hasta pueda llegar a acariciar a ese perro, ¿no? Ah, ok, ok. No sé, es como la escala del dolor, ¿no? Como del 1 al 10, como qué tanto te Ajá. obsesiona, ¿no? Y tú dices como, no, ese es que es un 10, ¿no? Y Ajá. digamos que te ponemos, ok, ¿qué tal si son como 3 4 perros, ¿no? Ah, no, no, entonces ese es el 10. Ok, entonces la primera, ¿cuál es? Ah, no, pues un 6, ¿no? Entonces Ok. poco a poco, o sea, bueno, yo así lo estoy relacionando, como Sí, pues sí, tú me dices, sí. ¿no? Porque debo aclarar que yo no soy psicólogo, yo soy como una persona como muy inexperta en esos temas y por eso siempre traigo invitados. Y creo que, no sé, yo la forma en que tal vez lo entiendo es como que tal vez una situación para mí es un 10 pero luego me enfrento a otra situación que la rebasa, ¿no? Entonces, ok, ese es el 10 entonces el otro tal vez es un 5. Entonces, es como poco a poco yo me voy como acercando y aceptando ciertas situaciones hasta que como que me doy cuenta que al final la situación inicial era tal vez un 1 un 2 o no sé, hasta que ya en algún punto como que desaparece. Se activó el buscador. Pausa. Pausa. No sé, ¿le ponemos pausa No, o ustedes sigan. retomamos desde donde nos Ajá. quedamos? Pero ¿cómo sabes dónde nos quedamos? En donde, el fin de mi comentario. Ok. Uno, dos, tres. Bueno, sí, un poco como eso. Pero, por ejemplo, ese 10 lo dices tú, ¿no? Son 4 o 5 perros. Lo que hacemos no es que la situación, te vamos enfrentando a situaciones más grandes, al contrario, empezamos con cosas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, un perro, ¿qué se le aproxima a un perro que sea, supongamos que ya tienes una fobia muy desarrollada, ¿no? Ya Ujú. es extremo el miedo que tienes. Entonces, por ejemplo, digamos que, ¿qué podría acercarte yo? ¿Qué te podría presentar que se parezca a un perro, pero que no te genere eso? Por ejemplo, un peluche, ¿no? Esto es Ok. un peluche de perro. ¿Se parece al perro? Sí. ¿Tiene la forma del perro? Sí. Mira, el pelaje es un poco igual al perro. ¿Te ha hecho daño? No. Bueno, quizás sea diferente con el otro perro, pero poco a poco vamos a ir escalando. ¿Qué te parece si ahora, qué es lo que te da miedo? Los ladridos, los gruñidos. ¿Qué tal si te acerco un video de perros ladrando, un video de perros bravos en este momento y lo escuchas, lo tienes cerca?
puede que reacciones y entonces muy mal y entonces te diga, ok, entonces esto no, vamos de nuevo a jugar con el peluche, vamos de nuevo a plantearte en Ok, otra ok, situación, ok, o ok. también se puede plantear a través del imaginario, a través de ciertas situaciones hipotéticas, ¿qué pasa entonces? Y más que nada lo que vamos analizando son pues las conductas, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cómo actúo en esa situación? Porque a través de eso nos vamos a dar cuenta qué conductas son funcionales y qué conductas no. Por ejemplo, lo que te decía de rodear la calle, ¿no? Porque llegas, te paras, ¿qué siento? Pues estoy sintiendo cómo me sudan las manos, siento que mi corazón se está acelerando, siento que incluso la visión se me está cerrando. ¿Qué estoy pensando? Seguramente ahí está el perro, seguramente me puede atacar, puedo morir, puedo terminar en el hospital, ¿qué tal que me da rabia? Ok, ¿qué estoy haciendo? Evitar. ¿De qué manera? Tomo la calle de lado. Cuando empezamos a analizar esas cosas nos vamos dando cuenta de en qué situaciones debemos interceder. Por ejemplo, el me va a morder, el voy a morir. ¿Te va a matar una mordida de perro? Probablemente no. Probablemente te das cuenta que es una zona bastante transitada, alguien te va a ayudar, te vas dando cuenta poco a poco de ciertas situaciones y empieza a bajar el estrés que te causa. Es lo que te decía, como una vacuna. Poco a poco vas enfrentando esas cosas, lo vas volviendo más racional, lo vas volviendo más objetivo, te vas enfrentando poco a poco a la situación y va bajando esa tensión que te causa. Por ejemplo, los exámenes, ¿no te ha pasado que cuando ibas en la facultad, pues tú te acercabas a una situación de un examen y entonces empezabas a sudar, se te olvidaban las cosas y demás? Porque era una situación a la que no estabas acostumbrado. Entonces, si poco a poco te vas acercando y dices, oye, estudié, oye, a mí me pasaba que cuando era pequeño mi mamá me decía, te voy a hacer un ejercicio de examen, ¿no? Y entonces me hacía preguntas y decía, oye, sí lo estudié, lo sé, entonces no está tan mal. Y poco a poco te van acercando al estímulo que de verdad te causa ese estado de preocupación. Y entonces como lo vas viendo y te vas dando cuenta de que sí puedes, justamente es lo que hacemos, ir desarrollando las herramientas para que te des cuenta de que sí puedes lidiar con ese problema. Solamente que antes no contabas con A, B, C y D que te van a ayudar justamente a plantarle cara. Ok, ok. No sé, bueno, como tomando todo esto que dices, ya llevándolo a un ambiente, pues, tanto de la escuela como laboral, Ujú. pues muchas veces, no sé, tal vez hay una materia o algo que tenemos que hacer en la escuela o en el trabajo que, pues, nos cuesta y nos genera, pues, esta situación como de conflicto. La diferencia aquí es que no es como el perro que lo puedo evitar, ¿no? Sino como que va a estar ahí todos los días porque todos los días voy a la escuela o al trabajo, Ujú. ¿no? Como Y que yo... no siempre, porque por ejemplo pasa a veces con adolescentes, con niños de primaria, que no sé si te has dado cuenta, no hicieron la tarea, saben que hay un examen pendiente y, ¿qué crees? Ya me enfermé, ya no voy a poder ir a la Bueno, escuela. sí, eso es muy cierto. Entonces también resultan esas conductas. Sí, exacto. No sé, en ese caso, como es diario, pues yo busco otra vez como herramientas de no hacerlo. No Ujú. sé, como no ir a la escuela, saltarme la clase o algo por el Ajá, estilo. que se vuelven conductas Exacto. evitativas, Y ajá. llega un punto en donde pues ya no puedes hacerlo, ¿no? No sé, yo pongo mucho el ejemplo de cuando entré a un trabajo Ujú. en donde a mí, no sé, tal vez como que me asustaron desde un inicio porque me dijeron, la persona antes que tú en este puesto solo duró un mes, ¿no? Y me dijeron, te vamos a poner a prueba un mes. Y recuerdo que mi primera semana fue pésima, o sea, yo de verdad me sentía demasiado estresado porque sentía que no lograba comprender todo lo que tenía que hacer, como los pasos, y a mí me generaba mucho estrés el pensar que no iba a pasar de ese mes. Ujú. Entonces, lo que hacía luego a veces era como que, no sé, me salía a caminar, algo así, Ujú. pero no sé, como que yo la forma en que lidié con eso fue que poco a poco, como que intenté ir aprendiendo como un paso a la vez, porque quería tal vez aprender todo Ujú. como al mismo tiempo, pero recuerdo que fueron primeras semanas en mi trabajo como muy Sí. feas, ¿no? En donde ya sentía como de, es que no voy a durar más del mes. A veces nos pasa eso de que nos inundan los pensamientos. Son demasiadas las cosas que tenemos y no nos tomamos el tiempo para desmenuzarlas, porque quizá tú tenías este momento, esta situación. Son muchas cosas, no sé qué hacer, no me sé A, B, C, D, E, ¿cómo lo hago? Pues, ¿por qué no te tomas un tiempo? Primero, lo primero que hacemos es relajar el cuerpo. También hacer ejercicios de respiración. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que acostumbramos pues recomendar es bastante útil, es empiezas a sentirte como estresado, empiezas a sentir como ese descontrol. ¿Qué haces? Comienzas a relajar los músculos. ¿Cómo lo hacemos? Pues comenzamos por grupos de músculos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer fuerza, a tensar, a tensar, a tensar. Son ejercicios de tensión, distensión. Por ejemplo, las manos, ¿no? Comenzamos a apretar fuerte, fuerte, fuerte. Unos 7 segundos, 8 segundos apretamos, soltamos, relajamos, dejamos que pase, volvemos a apretar de nuevo.
esperamos y volvemos a soltar, perdón. Ahora, esto lo hacemos con diferentes grupos de músculos, quizá empezamos por las manos, ahora los hombros, como si fuéramos Hulk, tensando los hombros, los músculos de la espalda, soltamos también la cabeza, esta parte del cuello, hacemos la tensión, soltamos. Vamos entonces por grupos desde arriba hacia abajo, cabeza, y terminamos en los pies, haciendo como si trataras de hacer una sentadilla, como si te trataras de levantar. Los músculos deben de estar tensos y entonces después los sueltas. Esto te va a ayudar a relajar tanto los músculos como te va a poner tantito una pausa. Vamos a hacer esto, entonces... Ok, ya tengo tiempo de pensar ahora con más claridad. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a desmenuzar las tareas y vas a decir, ¿por qué me está causando esta situación como este conflicto? Porque siento que no voy a rendir, porque bla, bla, bla. Y entonces dices, ok, ¿cómo lo descompongo yo? Bueno, tengo que hacer A, B, C, D, E. ¿Por qué no empiezas por hacer A? Como lo habíamos dicho hace rato, paso a paso. A veces lo que nos provoca toda esa preocupación es querer hacer las cosas al mismo tiempo. Es como si tuvieras una maraña de cables, ¿no? ¿No te ha pasado que traes los audífonos, el cargador, los ves todos juntos y cuando los ves todos enredados dices, ¿cómo voy a deshacerme de esto? Pero si comienzas a deshacer uno, si comienzas a sacar el primero, te vas a dar cuenta de que quizá el otro ya no está tan enredado y va a ser mucho más fácil. Entonces, conforme vas sacando uno u otro, esa maraña se va volviendo mucho más sencilla de ver el hilo que está ahí y justamente desenredarlo. Lo mismo, tengo muchas tareas, empieza por una, plantéate objetivos, date tareas, organízate y entonces sí, puedo hacer esto en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo y quizá parezca que la montaña es muy grande, pero si sigues diciendo, es que la montaña es demasiado grande, nunca voy a acabar, mientras no comiences a hacer esas actividades, entonces no lo vas a lograr desenmarañar. Empieza, ponte cosas sencillas. Al principio va a ser difícil, sí, pero también conforme tú te estés organizando y estés registrando, vas a poder mirar atrás y decir, oye, yo de hace una semana no sabía hacer A, B, C, D, E, F, G, pero hoy ya sé hacer A y medio B. Ya es algo. Ahora solamente me falta esto. Y si sigo avanzando al mismo ritmo, en 3 semanas voy a haber acabado. Y quizá fue tenso lo que hablamos del estrés del eustrés y distrés. Ujú. Si lo veo como un todo así grandote, me va a arrollar, me va a caer y me va a devorar vivo. Sí, Pero claro. si lo empiezo a tomar por partes, poco a poco, me voy a dar cuenta de que esa maraña va bajando y se va volviendo manejable. Justamente cuando tenemos las herramientas para decir, este pedazo sí, este pedazo no, esto lo dejo para después, cuando podemos organizarnos de manera adecuada y poder tener estos ejercicios para de repente parar y poder ver todo con más claridad, entonces se nos va haciendo más fácil darnos cuenta de que las herramientas siempre estuvieron ahí o a veces solo necesitábamos pulirlas, pero estaban ahí, contábamos con los recursos. Ok, un día a la vez. Un día a la vez, exacto. No sé, como que justamente es eso, como que luego hay situaciones en las que tú miras atrás y es como de, ok, ya no es tan difícil, ¿no? Como que ya lo logré pasar, pero luego justamente como en esos momentos como de tensión o en donde como hay mucha saturación como en tu cabeza, no sé, como que te olvidas de esos momentos, ¿no? En donde que ya pasaste la Voy B a y hacer C. un paréntesis porque recordé algo. También sabes que es muy importante premiarte, aplaudirte el hoy lo hice, hoy puedo hacer esto. Porque a final de cuentas tú mismo puedes comenzar a reforzar estas conductas que estás teniendo. Cuando tú no reconoces los propios logros, los propios pasos que estás dando, te va a resultar mucho más difícil reconocer todo el trabajo que hay detrás. Y si tú dices, por ejemplo, un día a la vez, hoy doy un paso, me felicito y me digo, lo hiciste bien, quizá lo pudiste hacer mejor, pero hoy has logrado esto, hay una técnica que se llama justamente autoinstrucciones. Justo Entonces, iba a comentar eso. ok, adelante, adelante. Es que bueno, me acuerdo de eso porque recuerdo que igual en el trabajo en el que mencioné previamente, donde ya llevo más de un mes, recuerdo que igual hubo una situación donde me como que pusieron con un área y hubo un Ujú, momento igual de mucha saturación y estrés. Entonces, a mí algo que se me ocurrió tal vez como una forma como de pensar que estamos haciendo las cosas como ujú, bien, fue como que puse como un pizarrón y ujú. puse como varios post-it, ¿no? Entonces, en el primero, que era uno grandote, era como la frase del día, ¿no? Como hay que poner una frase del día que cada quien nos motive, éramos 3 personas, entonces cada quien ponía Ok. una frase cada día. Y luego eran como post-its como de cosas pendientes y cosas urgentes y cosas que se tienen que hacer hoy, ¿no? Entonces Mm. era muy divertido porque como que poco a poco como que íbamos visualizando ahí en el pizarrón como qué era lo que teníamos que hacer, qué era lo que íbamos a tener que hacer en la semana. Y esa parte de como de buscar una frase que tal vez le pudiera gustar a las otras personas y que también me puede Ujú. gustar a mí, como un incentivo para ir mejorando, creo que ayudaba mucho como tal vez a hacerlo tanto un poco más relajado como entender que sí estábamos avanzando, aunque pareciera que no, ¿no?
Ujú. No, dices, aunque pareciera que no, de repente suena como muy fatalista, pero ya lo habías dicho, poco a poquito, entonces vamos mirando atrás y nos damos cuenta de que ya el camino que hemos recorrido es largo. A final Ujú. de cuentas, pues el crecimiento es un proceso lento, no logras cosas, no te desarrollas por completo de hoy para mañana. Es algo que también debemos de entender y ser muy realistas, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y justamente esa autoexigencia es también uno de los factores que nos provocan este estrés, porque puede que no haya nadie detrás diciéndote, a ver a qué hora vas a acabar, ya tuviste que haber dominado esto, no sé qué, y de repente eres tú mismo quien está poniendo esas barreras, quien está poniendo esas, no barreras propiamente, sino como esa vara en tal lugar, está poniendo tal objetivo, y tú mismo te estás decepcionando a ti mismo, ¿sabes? Por ser tan exigente, y entonces dices, no lo logré alcanzar, qué mal lo estoy haciendo, y todas esas cosas que nosotros nos vamos diciendo, como nos vamos catalogando, también lo que vamos escuchando, pues nos va diciendo, no puedes, no lo vas a lograr, mira, el otro ya está haciendo aquella cosa. Yo ahí tengo una duda muy, no sé, como muy grande, porque no sé en dónde entra como un punto medio, en Ujú, donde, no sé, yo siempre tengo el conflicto, como de, ok, debo exigirme más, ¿no? Como tal vez hice algo bien, ujú, pero en mi mente es como de, ok, pudiste hacerlo mejor, ¿no? Y eso ujú, tal vez te ayuda como a motivarte que se puede hacer y lo haces. Y hay otras veces donde dices como de, ok, tranquilo, no pasa nada, lo hiciste bien. ujú. Y ese está bien, siento que no es suficiente porque puedes hacerlo mejor, ¿no? No sé, como por ejemplo esos como niños o que son como atletas que los Ujú. dicen como eres un campeón, vas a ganar, no sé qué, llega la competencia, llega algo y no ganan. Y se decepcionan, ¿no? Como, ¿en qué momento como puedo decirle a la gente como de esfuérzate más o no pasa nada, lo hiciste bien? Sin caer en los extremos. Es que justamente tratamos de buscar un equilibrio, pero la vida siempre se trata de ese estira y afloje, ¿no? De repente el hecho de alcanzar algo es una nueva tensión para lograr algo, pero imagínalo como una liga prácticamente. Tú tienes una liga y digamos que quieres que vaya avanzando estirándola poco a poco. Entonces tú tienes tu liga y dices, hoy quiero que llegues hasta acá. La jalas y es una distancia aceptable. Le va a costar trabajo, pero eventualmente con el esfuerzo va a volver aquí y va a volver a una estabilidad, a un estado en el que ya no hay tensión. Entonces tú le dices, bueno, ahora vamos por acá. Y si vas conociendo tus límites hasta dónde se puede estirar la liga, está bien y te vas a ir exigiendo y te vas a ir exigiendo de manera sana. Pero ahora, si no conoces los límites de esa liga, vas a decir, yo creo que la liga llega hasta acá. La vas a estirar tanto que se va a quebrar, porque no conoces esos límites. Entonces, uno de los ejercicios principales es el autoconocimiento. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Cuánta exigencia puedo resistir sin quebrarme, no? ¿Hasta qué punto puedo yo llegar que no me esté, justamente, en qué punto se vuelve eustrés y en qué punto se vuelve distrés? ¿En qué Ok, punto ok. me quiebro? Porque dices tú, me voy a exigir más para saber producir mejor, para tener mejor redacción de guión, no sé, para aprender a hacer esta actividad. Me voy a exigir hasta acá. Oye, lo logré, me exigí y pude. Genial, te apapachas y quizá la próxima vez incluso te vas a poder estirar un poco más porque ya descubriste que sí aguantas ese espacio después. Pero si de repente tomas tus actividades y dices, tengo que llegar hasta la letra F y te haces así, te vas a dar cuenta de que es tanto lo que estás abarcando que ¡pa! Ahí se vuelve distrés, ya no sé cómo lidiar con esto, ya son demasiadas cosas encima, yo me lo estaba proponiendo, yo me lo autoexigí, son cosas que tenía que cumplir y ya reventaste. Entonces hay que volver entonces a formar esa liga poco a poco para que poco a poco vaya justamente incrementando este rango en el que puede o no estirarse y también descubra cuál es el punto, como el punto límite en el que no se haga daño y reviente, pero pueda seguirse estirando para seguirse desarrollando. Porque como te decía, el estrés a final de cuentas no es malo, es un motor de vida. Es un motor para la acción y el crecimiento, pero cuando lo estiramos de más, cuando se vuelve demasiado y cuando los recursos, esta elasticidad de la banda es demasiada, pues va a terminar por quebrar y va a necesitar que lo remienden prácticamente, ¿no? Ok, 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 ok. No sé, esa fue una muy importante reflexión, la verdad me gustó bastante. Va para la libertad. Y bueno, no sé, ya solo para ir como cerrando el tema, Sí. como en qué momento como el estrés pasa como a la ansiedad o en qué se diferencian y cómo se lidia como con esta parte de la ansiedad como en una situación. El detalle con la ansiedad es que se trata, bueno, desde los manuales diagnósticos que algunos psicólogos ocupan, dependiendo del enfoque que estén manejando, pero pues normalmente se utiliza como referente manuales diagnósticos como el DSM, ¿no? Entonces, cuando tú vas
a diagnosticar cierta situación, porque eso ha pasado muchas veces, fíjate que no lo había pensado, pero es muy curioso. Hay personas que llegan a los consultorios, que llegan con las situaciones y dicen, ay, es que tengo ansiedad, es que tengo ansiedad, es que tengo ansiedad. Quizá lo más probable que esté pasando es que estés estresado, estresada, pero no es una situación de ansiedad, porque una ansiedad así con todas las letras, desde los manuales clínicos, se trata de afecciones que duran más de 6 meses y que tienen que son crónicas prácticamente, por así decirlo, que es un estado crónico de malestar, de taquicardia, sobre todo los síntomas físicos tienen que ver con eso, ¿no? Sudoración, taquicardia, temblor, ya sabes, el me brinca el ojo, entonces de repente pueden ser medio confusos, ¿no? Porque pueden confundirse con algunos otros síntomas y demás, pero justamente se trata como esta incapacitación hacia la acción, el ya no poder continuar porque es un desborde de recursos que ya no te deja como continuar y te digo, tiene como cierto periodo para que lo puedas diagnosticar como ansiedad. Una duración de 6 meses y tienes que ir ahí prácticamente haciendo tu checklist. Normalmente lo que vivimos son situaciones estresantes, muy estresantes o poco estresantes, pero dependiendo de qué tan crónicos sean, dependiendo del tiempo que han estado existiendo, entonces ahora sí se diagnostica una ansiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que a ti, hablábamos hace rato de los exámenes, ¿no? Digamos que te estresan los exámenes, entonces tú vas a decir, ay, es que tengo ansiedad, los exámenes me dan ansiedad. Tal vez no es eso. Tal vez vas a vivir ese periodo estresante durante una semana, 2 semanas que duran tus evaluaciones, pero una vez que acabe ya te vas a ir con tus amigos, vas a estar muy tranquilo. Pero si esa situación de exámenes, todo el tiempo desde el semestre es que los exámenes te estás exigiendo a ti mismo, a ti misma, y de repente ya no puedes continuar con tus acciones, tu vida diaria, las esferas sociales de tu vida, pues ya la familia, los amigos, la escuela, todo está como que colapsando, entonces ya probablemente se trata de ansiedad, si lo estás como viviendo desde antes, ¿no? Porque si estás en el periodo de exámenes, te digo, 2 semanas, 3 semanas, que es lo que dura entre que entregas proyectos finales y demás, pues es una situación en la que pues la liga se está estirando, ¿no? Tienes que acabar y rendir esas cuentas. Y sí, es una situación estresante, pero tal vez no se trate de una ansiedad. De nuevo, la ansiedad ya es un padecimiento clínico. No las situaciones de estrés son como más comunes. De repente llegamos ahí a tergiversar los términos, es lo que ha llegado a pasar. Ok, ok. Bueno, eso sí es muy cierto porque, no sé, siento que en redes luego es como, así como de un ataque de ansiedad, no sé, como que, lo que siento como de tal cosa me da ansiedad, ¿no? Se han Y vuelto muy buenos los memes del perrito, sí, son me da los mejores. ansiedad. Ajá. Pero de eso a saber qué es ansiedad o saber cómo, o sea, si la tenemos o cómo podemos manejarla ya es muy diferente. Sí, personas, por favor, no se autodiagnostiquen. Si de verdad quieren saber si tienen ansiedad o no, pues acudan a algún psicólogo, a algún profesional justamente en este tema, porque de repente justamente el hecho de que nosotros tomemos palabras como técnicas, por así llamarlos, y de repente les demos una intencionalidad o un significado diferente al que realmente es, pues puede llegar justamente que de repente ya todo es ansiedad, ¿no? De repente ya todo es depresión. Por ejemplo, otro término que ha sido muy malbaratado es la bipolaridad, ¿no? Ujú. Ay, que tantito cambió de humor la persona. Ay, es que eres bipolar. No, de nuevo se trata de una situación clínica. Entonces, sí, de nuevo, pues ya están en el uso común, ¿no? Ya están en nuestro imaginario, pero eviten hacerlo justamente porque las personas que realmente llegan a tener estos síntomas o demás, de repente ya no saben cómo identificarlo porque piensan que esa palabra en realidad se trataba de estrés o ya no saben si esto de verdad se trata de ansiedad, entonces nos llegamos a confundir. Mejor consúltenlo antes de evaluarse y demás, de autoevaluarse, mejor acuden con expertos, con profesionales. Aquí sí es muy importante lo que dice Aldo, como de la importancia de siempre llevar un acompañamiento con personas que obviamente son expertos y saben del tema, como son los psicólogos. Aquí, obviamente, un pequeño comercial, les recordamos que tenemos el servicio de orientación psicológica, en donde tanto presencial como en línea, en donde también sirve como para ir ayudando como una pequeña compañía, sí, como, pues sí, una compañía, acompaña, en todas esas situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no sé, como que cada quien tiene como sus propios como escenarios en donde pues le afectan o no en mayor medida y donde también uno pues como dice Aldo el autoconocimiento nos va ayudando a identificarlos y a saber cómo lidiar con todo esto Ok, y pues bueno yo creo que aquí vamos allá a cerrar el episodio del día de hoy. vale.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales y escuchar los demás podcasts, los demás episodios de podcast que estaremos sacando. Ya hablamos sobre las nuevas masculinidades y también en los próximos capítulos estaremos hablando del estrés y ansiedad a raíz de muchísimas otras cosas. Y pues muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.